La bíblica de hoy está basada, como ya lo hemos dicho, en el Evangelio de Juan, capítulo 21, el verso 15 al 25. Y vamos a tener un breve tiempo de oración para pedir al Señor que nos bendiga. Oremos. Señor, gracias por este día que nos das. Y Señor, aquietamos nuestro corazón, nos ponemos delante de ti para pedirte, Señor, que tú nos hables. Háblanos, Señor, porque queremos escucharte. Hemos cantado, hemos orado, hemos ofrendado y ahora queremos escuchar tu palabra. Señor, háblanos. Estamos expectantes de lo que tú quieres decir a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En estos domingos hemos hablado acerca de los encuentros con Jesús resucitado. El Evangelio de Juan, basado en el Evangelio de Juan, hemos visto al menos desde Semana Santa, hemos visto dos encuentros con Jesús resucitado, cuando Jesús aparece esa tarde de domingo resucitado, cuando sus discípulos estaban muertos de miedo, estaban con mucho miedo, por temor a los judíos, dice el Evangelio, tenían miedo porque se habían matado a su maestro, era muy lógico que sus seguidores también los buscaran para matarlo. Entonces Jesús se aparece y dice, paz a vosotros. Y les da una misión, así como el Padre me envió, así los envío a ustedes. Esa fue la primera escena donde hablamos de la cuarentena, de los discípulos en cuarentena, que en medio de este encierro que estamos viviendo podamos disfrutar de esa paz que Dios nos da y que nos provee en este tiempo. Reconocemos que algunas veces hay incertidumbre, hay un poco de temor porque somos seres humanos, pero no abrazamos a la paz que Jesús nos da. También la semana pasada vimos a Jesús a la orilla del mar de Galilea, en un tercer encuentro, cuando Jesús se aparece a los discípulos también que están desanimados, sobre todo Pedro, el líder, está desanimado y él dice, voy a pescar, pensando en la idea de que él está abandonando su misión que Jesús le dio de ser pescador de hombres y está volviendo a su oficio. Pero Jesús, el Señor, el Maestro, se aparece en esa playa, en el mar de Galilea, para resucitar la esperanza. Algunas veces también nos pasa así, nosotros algunas veces desanimados, cansados por distintas cosas que nos agobian. Muchas veces queremos abandonar nuestros sueños, no incluso nuestra fe, nuestro seguimiento de Jesús, pero Jesús se aparece para resucitar la esperanza. Y hoy día seguiremos hablando de ese momento tan especial. Seguiremos en la playa, en el mar de Galilea, seguiremos ahí. Y le he puesto como reflexión un momento decisivo. Pedro, necesitamos hablar. ¿A ustedes le ha pasado alguna vez que algún familiar, algún amigo, o la esposa o el esposo te dice, necesitamos hablar? Y uno se pone un poco nervioso, ¿cierto? Necesitamos hablar, necesitamos conversar. Bueno, aquí vemos a Jesús que también quiere hablar con Pedro. Pedro que tiene un corazón todavía un poco herido. Y el Señor va en este proceso como buen pastor, como un especialista, un terapeuta, podríamos decir. Él comienza a trabajar en el corazón de Pedro. Así que quiero invitarle a ver este proceso, ¿ya? Y en primer lugar, queremos decir que fue un momento decisivo para experimentar la gracia sanadora y volver a confiar, para que Pedro experimentara esa gracia del Señor obrando en su corazón. Bueno, recordar que ellos estaban todavía en la orilla del mar de Galilea tomando un rico desayuno, es una buena elección. Cuando uno quiere hablar con otro, asegúrese que tiene la guatita, está satisfecho, porque uno está mucho más tranquilo. Parece que algunas veces cuando uno está con mucha hambre, parece que se pone de mal humor. No sé si a alguno le pasa a usted, si se pone de mal humor. Parece que de repente uno puede ser que con hambre se pone de mal humor. Y Jesús, bueno, después de tener este rico desayuno con sus discípulos, Jesús resucitado está con ellos,
y tiene esta linda conversación con Pedro después de que ya está satisfecho su cuerpo y empieza a tener esta conversación que es sanadora, porque Pedro todavía tiene las marcas de su frustración de haber negado a Jesús. Y Jesús empieza a dialogar con Pedro porque uno se sana conversando. Jesús es buen pastor y él sabe que las personas se sanan conversando, abriendo este espacio íntimo donde uno puede expresar sus pensamientos, sus emociones en un contexto de confianza y de libertad. Es muy importante, muy importante. Hay una imagen muy linda de un papá hablando con su hija. Es muy importante cuando uno se siente que necesita hablar con alguien, expresar, buscar los momentos oportunos para expresar lo que uno vive, lo que uno está sintiendo. Quizás la frustración, quizás el miedo, quizás tantas emociones que se pueden cruzar aún en este tiempo. El encierro lamentablemente ha generado en algunos hogares también un alto índice de ansiedad, de violencia intrafamiliar. Qué bueno es hablar, qué bueno es poder mirarnos a los ojos y poder hablar desde nuestro corazón, desde lo que estamos sintiendo. Conversaciones sanadoras, conversaciones liberadoras. Eso es lo que Jesús está haciendo, en este caso con Pedro, que tiene su corazón herido. Y la pregunta fundamental que Jesús le hace a Pedro, una pregunta que he estado pensando toda esta semana que ha sido de mucha bendición y de confrontación también. Jesús hablando allí en el mar de Galilea con Pedro, están sus discípulos ahí presentes y le hace esta pregunta. Simón, hijo de Juan o hijo de Jonás. Es muy interesante, lo primero que quiero destacar que le dice Simón, su nombre antiguo, porque se acuerdan que él le cambió el nombre, le dijo que se llamaba Pedro, pero ahora le está hablando de su historia, le está diciendo Simón. Algunos dicen incluso que la palabra, el nombre Simón significa inestable. Simón, hijo de Juan, ¿me aman más que estos? ¿Me aman más que estos? ¿Qué significa esta pregunta? ¿Me aman más que estos? Profundicemos un poquito más. Podríamos parafrasear y decir, Pedro, ¿de verdad tú me amas más que tus compañeros? ¿Me amas más que a esto? El esto se refiere a su grupo. Ahí están los 7 en el mar de Galilea. No están los 12, están los 7. ¿De verdad me amas más que a estos, tus compañeros, tus colegas de ministerio? Del grupo, ¿eres tú quien más me amas? ¿Estás seguro de eso, Pedro? Detrás de esa pregunta, sin duda Jesús quiere que Pedro se libere un poquito de su impulsividad y lo quiere llevar a una fe un poco más reflexiva, un poco más profunda. El otro día estábamos mirando en Primera de Pedro y decíamos que una de las crisis que tiene el cristianismo en general, evangélico, católico, es la superficialidad. Tenemos una fe religiosa simplemente, no tan profunda, que nos impide vivir y conocer más de cerca a Jesús. En cambio, cuando nos sumergimos y vivimos una fe desde el seguimiento de Jesús, una fe viva, una fe que nos invita a una relación viva con Dios a través de Jesús, donde Él nos va enseñando, y nosotros como discípulos, como sus alumnos, todos los días aprendiendo un poco más de Él y caminando con Él. Esa fe viva es la que espera el Señor de parte de nosotros. Entonces, Pedro hasta el momento ha tenido una fe de seguimiento un poquito impulsivo. Y quisiera invitarle a hacer un poquito de historia, porque esta pregunta que Jesús le hace a Pedro está en un contexto de la historia personal de Pedro. Y puse esta imagen del remolino. No sé si ustedes han descubierto que yo me imagino que muchos lo hacen, que en los celulares hay una aplicación de Google, Google Fotos, y ahí uno va guardando todas sus fotos. Y ahí tiene toda una historia. Si uno quiere revisar un momento de su historia, se ha sacado una buena foto familiar, ahí está.
Yo tengo fotos desde el año 2012, por ejemplo. Y cuando recuerdo un momento, voy a Google Fotos y lo reviso, a ver, ahí, en esa foto, en ese momento preciso. Entonces yo quisiera que podamos mirar un poquito el álbum de fotos de Pedro, algunos momentos donde que nos ayudarán a entender un poco más esta pregunta de Jesús que le hace a Pedro. ¿Se acuerdan de esa vez cuando Pedro se acercó al Señor? Porque el Señor le había dicho que iba a tener que sufrir, incluso morir en una cruz, pero al tercer día iba a resucitar. En ese momento Pedro llega aparte a Jesús y comienza a reprenderlo. Y comienza a decirle, de ninguna manera, Señor, esto nunca más, nunca no te sucederá. Esto no te sucederá jamás, dice. Claro, porque Pedro todavía entiende o cree en su momento que la misión de Jesús era una misión más política. Estaba viendo a Jesús un poquito como un Mesías político, más que un libertador espiritual. Esto no te sucederá jamás. Esa es un primer momento donde vemos a Pedro que con buena intención le está diciendo al Señor, no tienes que pasar por la cruz. ¿Y se acuerda lo que Jesús le dijo? Apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Tenía buenas intenciones, pero no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que Jesús pasara por la cruz para salvación de toda la humanidad. Otra vez, hay otro momento donde Pedro responde cuando Jesús le está diciendo que él lo iba a negar. Y él responde lo siguiente, aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Y Jesús dice, te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y Pedro dice de nuevo en forma impulsiva, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Jamás te negaré. Sin duda hay una buena intención, pero Pedro poco a poco se va dando cuenta que necesita más que su buena voluntad, necesita algo más. Porque él es tajante, dice, si todos te abandonan, porque posiblemente él desconfiaba del grupo y se creía superior espiritualmente, ¿no? Dice, aunque todos te abandonen, capaz que él haya escuchado más de alguna oportunidad conversar a sus amigos si Jesús enfrentaba a la cruz, posiblemente algunos iban a ir. Pero él dice, yo jamás lo haré, jamás te negaré. Y hay otra ocasión donde Pedro actuó también de manera impulsiva. ¿Se acuerdan de esa ocasión cuando nos relata el Evangelio de Juan, cuando estaban arrestando a Jesús? Y Pedro sacó su espada y le corta la oreja a Malco. Le corta la oreja a Malco. Y bueno, Jesús le dice, baja tu espada y toca la oreja a Malco y lo sana milagrosamente en el huerto de Getsemaní. Y después viene la experiencia dolorosa de la negación cuando Pedro niega a Jesús. Este pequeño repaso, podríamos decir, pequeñas imágenes de la historia de Pedro, estas pequeñas palabras, nos revelan un Pedro que es impulsivo. ¿Usted conoce a personas impulsivas? Los que tienen cierto temperamento medio impulsivo. Tienen buenas intenciones, en este caso Pedro tiene buenas intenciones, pero sus frases revelan que es un poco autosuficiente. Está caminando en sus propias fuerzas. Y entonces en este contexto, ¿qué significa esta pregunta? Siempre cuando uno hace una pregunta quiere invitar a la reflexión. Y Jesús confronta a Pedro, no lo juzga, pero sí quiere sanarlo y le hace la pregunta para ir más allá, para que Pedro aprenda a tener una fe más reflexiva, un poco más, una fe más madura. Eso es lo que quiere Jesús. Jesús requiere de Pedro un amor, pero un amor más profundo y maduro, donde se reconcilien las declaraciones con las acciones. Pedro fue el único que le prometió que no le iba a abandonar, pero como dice el comentarista, pero fue el único
de los discípulos más cercanos, porque Judas también era parte del grupo de discipulados, de discípulos de seguimiento de Jesús, pero Pedro era uno de los tres más cercanos, Pedro, Juan y Jacobo eran los tres más cercanos, y él fue el único que negó al Señor. Entonces podríamos decir que el amor a Jesús se demuestra no con declaraciones de fidelidad, sino que estando dispuesto incluso a dar la vida. Y eso es lo que requiere Jesús de Pedro en este momento. Una fe más profunda, una fe más madura, una fe que no nazca simplemente de buenas intenciones, sino que esta fe que nace profundamente de depender de la gracia de Dios, porque ahí está todo, es la gracia de Dios. Encontré esta frase que dice, no puedo presumir de mi amor por Dios, porque le fallo a diario, pero puedo presumir de su amor por mí, que nunca me falla. Pedro está frente a Jesús y esta pregunta lo confronta, y donde Jesús quiere buscar en Pedro una fe más reflexiva, más profunda, una fe donde él no sea autosuficiente, sino que aprenda a ser humilde y aprenda a amar a Dios con la fuerza del Espíritu Santo que Él nos da. Pedro aprendió humildad, comprendió que no se puede amar con las propias fuerzas, sino con la gracia de Dios. Porque nuestro amor es frágil. El amor humano es frágil y también falla. En contraste del amor de Dios, el amor de Dios es incondicional, desinteresado, puro, es alto, es sublime el amor de Dios. Nuestro amor es frágil. Muchas veces nosotros, como Pedro también, decimos cosas, palabras. Hoy día donde hay tanta información, donde hay tantas palabras, pero Jesús quiere lograr algo más profundo de nosotros. Quiere que nuestras palabras nazcan de un corazón sincero y que nuestras palabras no estén divorciadas de nuestra acción, sino que lo que va a pedir Jesús incluso de Pedro, que esté dispuesto incluso a entregar su vida por él. El segundo momento decisivo es que Pedro es llamado por Jesús a expresar su amor de una manera concreta, cuidando al hermano. Y Pedro dice al Señor en una de sus respuestas, que hizo 3 veces Jesús, Señor, tú sabes todo, dice. Sabes que te quiero. Algunas versiones rescatan mucho más este lenguaje, más del sentido más original. Cuando Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Me ama más que esto? Está usando una palabra en griego que es ágape, que es el amor sacrificial. La idea es, tú estás dispuesto a morir por mí, por mi causa. Y Pedro responde, de otra forma responde, tú sabes que te quiero. El quiero es, el fileo es un amor de amigos, no es un amor, el ágape. Y Jesús pregunta de nuevo, tú sabes, Pedro, ¿me ama? Con ese amor ágape, ¿estás dispuesto incluso a dar tu vida por mí? Y Pedro responde, tú sabes que te quiero. Y al final Jesús le pregunta, le dice, hay un juego de palabras muy interesante, Pedro, ¿tú me quieres? Cambia el ágape por el fileo. Jesús dice, ¿tú me quieres? Y por eso que dice el texto que Pedro se entristeció. Y él le dice, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Le dolió porque hay varias, sin duda, aspectos ahí, porque
Está recordando Jesús a Pedro las 3 experiencias de negación. Y así como le negó 3 veces, Él le da 3 oportunidades para confesar su amor. Y Pedro ahora lo está haciendo de una manera más profunda, más reflexiva. Y al final dice, en realidad me rindo, tú sabes, en realidad, tú sabes que te quiero, tú sabes todo en realidad. Señor, tú sabes, mi frágil amor, mi débil amor, posiblemente está diciendo, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Ahí está la frase, tú lo conoces todo, tú sabes que te quiero. Pero el amar a Jesús también le trajo a Pedro una misión y una cruz. Porque uno puede quizás declarar mucho el amor a Dios, pero el amor a Dios nunca tiene que estar divorciado de nuestras acciones. Incluso podríamos decir, preguntarnos, sería una buena radiografía preguntarnos, ¿cuáles son nuestras acciones hoy día? Nuestras acciones, lo que hago, revela mi amor por Dios. Pues claro, porque la fe se demuestra a través de lo que hacemos, porque la fe de seguimiento de Jesús tiene obras. Santiago dice, la fe sin obras es muerta, no sirve para nada. Porque la fe genuina de seguimiento de Jesús siempre va a tener frutos. Y en este caso, el amor sincero que Jesús esperaba en Pedro, a Pedro le trajo una misión. Y para todos nosotros, la misión es cuida, pastorea, cuida a tus hermanos. Y también le trajo una cruz. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Pastorea a mis corderos. Algunos dicen que Jesús usa esas 2 expresiones, apacienta, pastorea mis ovejas, pensando en su rebaño y dice, apacienta o cuida a mis corderos. Y los corderos son ovejitas, animalitos recién nacidos. Es decir, vas a tener que cuidar a toda la comunidad que van a ser después en la iglesia naciente. Cuida a tus hermanos, a los maduros y a aquellos que están naciendo. Jesús, como pastor de la comunidad, le dice a Pedro que va a tener que cuidar y pastorear a su rebaño. Ese va a ser la muestra efectiva de un amor maduro. Porque Jesús le está diciendo, Pedro, yo sé que tú tienes un amor por mí, quizás impulsivo, pero necesitas profundizar ese amor. ¿Y de cómo se profundiza ese amor? Mirando a tu hermano, no descalificándolo, porque al principio le dijo, aunque todos te abandonen, parece que descalificó a su amigo discípulo. Yo te voy a seguir, yo no te voy a negar, no te abandonaré. Y Jesús le está diciendo, ahora mira Pedro, tus declaraciones tienen que ir unidas a tus acciones. Y ahora tu amor tiene que ser demostrado en cuidar, en pastorear. Y es muy interesante que Jesús trata con Pedro, porque Pedro también era una oveja, pero ahora se transforma en pastor y sana su alma. Y sana su alma porque una oveja herida no puede cuidar a otra oveja. Posiblemente tratará de cuidarla, pero se hundirá. Si está herida, esa oveja va a afectar a las demás ovejas. Por eso que Jesús es muy sabio en poder, como pastor, como cirujano, tratar y sanar el corazón de Pedro. Lo está sanando de la frustración, lo está sanando del desencanto, del desánimo, lo está resucitando la fe, le está dando confianza, lo está reincorporando a la comunidad. Pero aparte de la misión, primero está sanando su corazón. Así como 3 veces me negaste, 3 veces te doy la oportunidad para que me confieses.
me confiese este amor, pero requiero además un amor más profundo, un amor que te lleve a cuidar y pastorear a otros. Jesús sana a Pedro, pero la sana para restituirlo públicamente a la comunidad de seguidores. Yo creo que muchos de los amigos de Pedro, los colegas de seguidores de Jesús, también miraban a Pedro y muchas veces tenían una mirada de recriminación. Y Jesús frente a ellos les dice, bueno, ahora es tu misión. Demuéstrame tu amor cuidando a este grupo y cuidando a la iglesia que más adelante vendrá para seguirme. No existe seguimiento de Jesús sin fraternidad. Y eso es muy importante. Nosotros, la fe de Jesús no es una fe individualista, sino comunitaria. El evangelio es el evangelio comunitario. Si ustedes miran los evangelios, siempre Jesús va a decir, ámense unos a otros. Vosotros o ustedes son la luz del mundo. Nunca dijo tú tienes que hacer esto, sino que habló en comunidad, porque Jesús ama a la comunidad. Él es parte de la comunidad y Él reina en la comunidad de discípulos de Jesús. Entonces, cuando alguien me dice, no me interesa ser parte de la iglesia, está de otra manera viviendo una fe individualista, y Jesús desea y vive en comunidad, vive entre nosotros. Y no hay seguimiento de Jesús sin fraternidad. Y esta fraternidad se expresa cuidando al otro. Eso es lo que está diciendo Pedro. Hay Pablo hablando, los hermanos de Gálatas, final, servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros. Porque vosotros, hermanos, dice la libertad, fuiste llamados solamente que uséis la libertad como ocasión, no como ocasión para la carne, sino para servir. El evangelio que el Señor nos entrega es para servir. Nuestra misión es servir por amor unos a otros. La expresión unos a otros está muy presente en todo el Nuevo Testamento, exhortándonos unos a otros, amándonos unos a otros. El evangelio en comunidad. Nuestra misión es servir también a los otros. Pero también le trajo una cruz porque Jesús le dijo, de veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo, ibas a donde querías, pero cuando seas más viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. ¿Qué está diciendo Jesús? Le está diciendo, ¿sabes, Pedro? Cuando eras joven hacías lo que querías, pero yo ahora que soy tu Señor, tu Maestro, te voy a llevar por caminos que van a ser difíciles. Incluso el mismo texto dice que Jesús estaba anunciando un poco la forma que iba a morir Pedro. Y bueno, llegó la hora en su momento, después de ser adulto, lo que estamos viendo en Primera de Pedro, por ejemplo. En Primera de Pedro uno ve el corazón de Pedro, de su relación con Dios, de su preocupación por la comunidad de Jesús que está forjándose. Pero bueno, Pedro llegó a la cárcel en Roma y después murió crucificado por su Señor. Acabó su vida en una cruz. Incluso la tradición dice que él pidió que lo crucificaran boca abajo, porque no se consideraba digno de morir como murió su Señor. Hay un poema muy hermoso que se llama A Cristo crucificado. Esto es una extracción de este poema que habla del amor de Dios manifestado en Cristo. Dice, no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme
tus ofrendas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. Es una poema muy hermoso que habla del profundo amor de Dios y habla de nuestra respuesta a ese amor, que incluso dice si no existiera el cielo, si no existiera el infierno, en realidad lo que más me mueve es tu amor manifestado en la cruz. Ese amor tan insondable, ese amor que se entrega por completo, incluso para dar sus emociones, su cuerpo, herido en la cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros. Ese amor que es realmente puro, que es sincero, que es verdadero, que es incondicional. No como el amor de Pedro, que es el amor muchas veces como nosotros. Un amor débil, fragmentado. Que amamos a Dios, pero por su gracia, no porque lo podemos hacer por nuestra propia fuerza. Su amor nos capacita para ser obedientes. Su amor nos capacita para dejar de mirarnos a nosotros y mirar a nuestro hermano como un igual. Todos somos ovejas del Señor. Y el Señor quiere sanar nuestro corazón para que de esa manera, como ovejas sanas, podamos cuidar a otras ovejas. Cuidar el rebaño del Señor. Y esto no es solamente un llamado del pastor, en este caso, como yo pastor para toda la iglesia, sino que cada uno de nosotros cuidándonos, cada uno cuidando el rebaño del Señor y entregando lo mejor de sí, de acuerdo a sus dones, sus talentos. Y vuelve la pregunta, Simón, hijo de Juan o de Jonás, ¿me amas más que a estos? Una pregunta decisiva que requiere una respuesta decisiva, definitiva. Si Jesús hoy te preguntara, en este caso dijo Pedro, o en este caso dijo Simón, cambia esa palabra, Simón, por tu nombre. ¿Me amas más que a estos? ¿Me amas sinceramente? ¿De verdad tienes un amor profundo, sincero? O a lo mejor simplemente tienes un amor superficial, un amor que está lejos de comprometerse. Mira a Jesús de lejos. Como alguien dice, usando la analogía del pololeo, del matrimonio. Algunos pololean con Jesús. Y Jesús nos invita a casarnos con Jesús. Él nos invita a comprometernos. Porque el pololeo podríamos decir que es una etapa previa muy hermosa, pero cuando alguien ya tiene un amor más profundo, más maduro, se quiere comprometer y lo hace en el matrimonio. Cásate con Jesús. Yo te invito en esta tarde a todos los que me están viendo, me están escuchando por Zoom o por las redes sociales, por Facebook. Te invito a responder al Señor. Es el Señor que hoy día pone esta palabra, esta pregunta en tu corazón para que tú puedas responderle a Él. ¿Qué responderías a Jesús? ¿Qué le dirías a Él? A lo mejor le dirías, Señor, aquí estoy. A lo mejor le dirías, Señor, no tengo un amor tan profundo, pero te entrego todo lo que soy para caminar contigo. ¿Estaría dispuesto a decirle, Señor, yo quiero cuidar a mi hermano? Yo quiero esta semana hacer una acción de cuidado para mi hermano, para mi prójimo. Hay miles de acciones que uno puede hacer para cuidar. Y yo quiero invitarle a mis hermanos de la iglesia que nos cuidemos unos a otros. Si usted ha echado de menos a alguien aquí en esta plataforma, en estas redes sociales, llame esta semana a un hermano. De esa es una forma de amar, de cuidar. Cuida a su hermano.
Existe una llamada por teléfono, el privilegio de poder escuchar a otro, de que el otro sea el centro y quizá olvidarme un poquito de mí, escuchar su necesidad. Poder a lo mejor llevar algo para compartir, llevarle algo o compartir una ofrenda con otro. Existen muchas maneras de cuidar a la comunidad. Dios nos ha cuidado a nosotros y nos ha bendecido. Ayer estaba hablando con el Señor mientras estaba haciendo la cama. Cada uno tiene sus labores durante el día, ¿cierto? No sé cuál es su labor, algunos de ustedes cocinan. Yo no sé mucho de eso de cocinar. Mi señora lo hace muy bien y yo hago otras labores. Y mientras estaba haciendo la cama, estaba pensando un poco en esto, de la necesidad de cuidar y que también a uno lo cuiden un poquito. Y justo en ese camino, después de un ratito apareció una llamada por teléfono. Y me llamó un hermano líder de una iglesia y yo me sentí amado por Dios en ese momento. Y él me infundió palabras de mucho ánimo en su llamada y dije, el Señor está aquí cuidándonos. El Señor está aquí amándonos. Y el Señor es bueno. Yo ruego al Señor para que Él nos use a cada uno de nosotros. Que nos use y que si alguien de nosotros está herido todavía, a lo mejor está frustrado, está cansado, tiene miedo, yo le invito a abandonarse en las manos del Señor. Es legítimo tener emociones, pero no abandonamos. A lo mejor tienes tu corazón herido, a lo mejor te sientes lejos del Señor, pero Jesús hoy día te da la posibilidad de confesar su amor. A lo mejor lo has negado, a lo mejor lo has negado, te has alejado de Él. A lo mejor no le da importancia de vida, pero Jesús te dice, te doy la oportunidad para que confieses tu amor hacia mí. ¿Me amas? ¿Qué responde hoy día? ¿Quieres responder de un amor más profundo? Jesús dice, bueno, sí, cuida a tus hermanos. No vivas para sí, porque el evangelio que nosotros hemos recibido de Jesús es un evangelio de servicio, de amor para los demás. Oremos al Señor. Gracias, Padre, por este tiempo que nos das. Gracias, Señor, porque tú estás interesado en nuestra vida, en nuestra historia. Señor, quizás como Pedro, revisando algunos momentos de nuestra vida, reconocemos que te hemos fallado. Y te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Señor. Porque muchas veces en nuestra vida no hemos estado a la altura, Señor. Te pedimos perdón. Cuando quizá tú nos has dado muchas oportunidades para estar más cerca de ti y quizá hemos estado distraídos, Señor. Quizá tú nos has dado muchas oportunidades también para ayudar a otros y nosotros hemos pasado de largo. Quizá tú nos has dado oportunidades para reconciliarnos con otros, pero hemos querido vivir en el orgullo, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Y te suplicamos en esta mañana que tú nos ayudes a responder con humildad. Sabemos que nuestro amor es frágil y es débil, pero de todas nuestras limitaciones queremos responder, Señor. Tú sabes todo. Tú sabes que te amamos, Señor. Recibe nuestra humilde, Señor, oración, pero una oración sincera, verdadera, que tiene un corazón para obedecer dispuesto. Y ayúdanos, Señor, a escuchar tu palabra, tu desafío. Cuida mis ovejas. Pastorea, cuida mis ovejas. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a vivir una fe comunitaria, una fe que mira a su hermano, sobre todo al más necesitado, para amarlo, para cuidarlo, con acciones concretas. Yo te pido que esta semana tú nos bendigas, que no podamos vivir solamente para nosotros, sino que vivir para ti y expresando nuestro amor hacia ti en el rostro concreto de nuestros hermanos, de los más necesitados, en los cuales tú gastaste tu vida amando, sirviendo, abrazando a los niños, a las mujeres, a los enfermos. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos, Señor.
Ayúdanos a ser obedientes, a no solamente a declarar un amor, sino que ese amor vaya unido a las acciones concretas. Porque la fe sin obras, dice tu palabra, es muerta. Nosotros queremos tener una fe viva, una fe que nos invita a mirar al otro con amor, con cariño. Gracias, Señor. Gracias por venir a sanarnos, Señor, de nuestros agotamientos, cansancio, de nuestra frustración de haberte fallado. Gracias por sanarnos y gracias por darnos el privilegio de poder servir. Y yo te pido, Señor, que si a uno, algún hermano, hermana, alguna persona que está escuchando en este tiempo, que a lo mejor no se ha comprometido contigo, no te conoce, yo pido que pueda abrir su corazón y decir: Jesús, ven a mi vida, a mi corazón, te necesito, capacítame para amar, como tú nos amaste de manera tan sublime en la cruz del Calvario. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre ahora y por siempre. En el nombre de Jesús. Amén.